Hola a todos. Les quiero contar que la idea de esta charla empieza un poco porque con todo este tema de la pandemia empezamos a ver a muchas personas preguntando, ay, ¿qué puede hacer el empleador conmigo? Ay, ¿qué va a pasar con mi contrato? Si me echan, si me cambian el cargo. Entonces se me ocurrió invitar a Elizabeth Jiménez. Ella aparte es una amiga, compañera mía de la universidad, que además es una abogada súper reconocida en temas laborales y comerciales, y me parece muy interesante que ella también les cuente como en un lenguaje mucho más aterrizado qué es el derecho laboral, qué está pasando, qué tenemos que tener en cuenta. Y pues nada, Eli, te doy la palabra para que te presentes, cuentes un poquito más de ti y pues para que nos des por favor una introducción en lenguaje así para dummies de qué es el derecho laboral y qué está pasando ahorita en la pandemia con todos los derechos. Listo. Bueno, gracias, Lauris. Primero que nada por la invitación. Creo que este es un espacio muy necesario para todos, para que nos ayudemos pues, a entender un poco en qué estamos y que nos ayude a aterrizar en la situación y en cuáles son pues, los derechos y obligaciones de todos los lados involucrados en una relación de trabajo en la pandemia. Entonces, como dijiste, yo soy abogada, soy especialista en derecho laboral y también soy especialista en derecho comercial. Trabajo en una firma de abogados que se llama Arrubla Davis Asociados. Y pues nada, aquí estoy para que hablemos de este tema que es súper relevante y para resolver pues cualquier duda frente al tema. En principio, el derecho laboral, y ya pues respondiendo a lo que me acabas de preguntar, es la ley que regula como tal las relaciones de trabajo. Y esas relaciones de trabajo tienen como dos aspectos o dos ámbitos. Un ámbito que regula específicamente la relación que existe entre un empleador y un trabajador particular, y eso se llama derecho laboral individual, y otro ámbito u otra rama que regula las relaciones del empleador con diferentes sectores asociativos o colectivos que representan algún interés, normalmente de los trabajadores, pero también puede ser de empleadores, y eso se llama derecho laboral colectivo. Entonces, cuando hablamos de derecho laboral, hablamos de las normas que regulan esas relaciones. Buenísimo. Y acá, digamos que me gustaría hacerte una pregunta de un tema que además nos llega muchísimo y es, ay, es que, mira, yo soy trabajador, pero pues es que tengo 3 trabajos al tiempo y entonces no sabía si me podían bajar el sueldo. Y yo, no, no, bueno, eres trabajador, de pronto tienes otro tipo de contrato, ¿no? Entonces ahí, si nos puedes explicar un poquito la diferencia entre los contratos y además qué tan comunes son, ¿no? Porque pues sabemos que hay muchos contratistas acá que piensan que de alguna u otra forma son trabajadores. Claro, esa es una pregunta súper importante y es algo que a mí me pasa una o dos veces por semana en mi trabajo y durante todos los años que he estado trabajando en esto, y es que una cosa es tener un contrato de trabajo y otra cosa es tener un contrato de prestación de servicios, y son figuras jurídicas diferentes. Entonces, mucha gente las confunde y piensa que tiene los derechos de un trabajador y es simplemente un contratista, o muchas personas piensan que no están contratadas laboralmente y sí lo están. Entonces, son cosas diferentes por lo siguiente. Entonces, los contratos de trabajo son contratos que cumplen con 3 requisitos que están en la ley y son requisitos absolutos. Si los cumple una relación, son contrato de trabajo, así tengas un contrato escrito que diga cualquier otra cosa. Esos 3 requisitos son prestar el servicio de manera personal por parte del trabajador, recibir una remuneración a cambio de esa prestación del servicio. Hasta que me vas a decir, ay, Eli, pero eso todos los contratos. Y sí, pero el tercer requisito, que es el diferenciador, es que hay subordinación y dependencia de manera continua frente al empleador. Entonces, ¿qué significa subordinación y dependencia? Que la persona que está contratando el servicio o la empresa que está contratando el servicio tiene esa facultad para definir todas las condiciones de modo, de tiempo, de lugar en las que yo voy a prestar ese servicio. Normalmente es exclusivo, tengo que tener una disposición de tiempo completo, él me dice mi horario, él me dice todo, básicamente cómo debo cumplir y cómo debo actuar en el marco de ese contrato. Entonces, Okay. si una relación de trabajo, pues, o una prestación de servicio cumple con estas características, es un contrato de trabajo y le aplica la ley laboral. Si hablamos de un contrato de servicios como tal, los contratos de servicios o también de freelance, que son, pues así se llaman comúnmente, Sí. implican la prestación de servicio y el pago de ese servicio, pero no es el tercer elemento de subordinación y dependencia. Entonces, ¿qué significa? Que hay una autonomía. Hay una autonomía en la prestación del servicio, autonomía económica, autonomía administrativa, técnica. Y también es una figura legal.
pero es una figura legal siempre y cuando en la realidad sea un contrato de servicios. Si yo tengo a trabajadores contratados mediante contratos de servicios, pues como empleador tengo una contingencia, un pasivo oculto bastante alto. Pero tenemos todos que tener presente que si en la realidad un contrato es de servicios, será de servicios. Ejemplo típico, pues yo soy abogada, yo le presto servicios a muchas empresas, a muchos clientes, yo tengo contratos de servicios suscritos con mis diferentes clientes. Cosa diferente es que yo estuviera trabajando en una empresa como abogada in-house y me tuvieran de contrato de servicios. Ahí sí yo te diría que ese tipo de contrato es un contrato de trabajo. Entonces sí hay que tener clara que son cosas diferentes. A los contratos de servicios se les aplica la ley civil, la ley comercial, no la ley laboral, que se le aplica al contrato de trabajo. Ok, súper. Pero entonces acá me imagino, digamos, esta es una pregunta que nos hicieron mucho cuando yo le estuve preguntando a los seguidores qué tipo de cosas querían charlar contigo. Y es el tema de, entonces, dependiendo del contrato que yo tenga, esto está habilitando al empleador, aunque ya sabemos que no siempre será empleador, a hacer determinadas cosas conmigo, ¿cierto? Por toda esta contingencia de la pandemia. Entonces me gustaría que porfa me expliques a mí y pues también a todos nuestros seguidores cuáles son esas cosas que los empleadores pueden hacer ahorita por el tema de la pandemia. Claro, entonces hay muchas alternativas, hay varias alternativas legales que los empleadores pueden tomar. Varias de ellas requieren concertación con el empleado, o sea, requiere que las partes se pongan de acuerdo, ¿cierto? Para tomar esa decisión. Otras no. En cualquier caso, para tomar estas alternativas, yo sí sugiero que sí se asesoren específicamente para evitar tutelas o una demanda, pero hay varias cosas que se pueden hacer. Depende de si el servicio se continúa prestando o no. Entonces, ¿qué pueden hacer? Bueno, puede ser una actividad exceptuada y el servicio sigue prestándose normal, ahí no hay como mayor misterio ni inconveniente. Puede enviarse al trabajador a vacaciones. Y aquí es importante que todas las personas tengan claro que es que el envío de un trabajador a vacaciones es una facultad que puede decidir el empleador. Entonces, si yo tengo un trabajador, yo tengo la facultad legal de decirle cuándo se va a vacaciones. No es que él me los tenga que pedir en la fecha que solamente al trabajador le funciona. En muchas empresas o en muchos casos pasa así, que es el empleado el que le dice, ay, yo me quiero ir a vacaciones, pero por ley el empleador puede decidir cuándo se va la persona a vacaciones, puede anticiparlas, puede mandar a toda la gente a vacaciones. Por regla general, esto tenía que avisarse con 15 días hábiles de anticipación, pero como estamos en la pandemia, hay una circular del Ministerio del Trabajo que dice que el aviso puede ser de un día. Entonces, esta es una de las alternativas que más tomaron y continúan tomando las empresas. Enviar a la gente a vacaciones, ya sea que tengan los tiempos causados, ya sea que se las estén anticipando, y para eso no le tienen que pedir autorización al trabajador. Hay otras figuras que se han estado utilizando. Si la empresa no requiere de la prestación de ese servicio del trabajador, y es las famosas licencias, las licencias remuneradas o las licencias no remuneradas. Este tipo de licencias suspenden el contrato de trabajo, pero en ambos casos se necesita acordarlo con el trabajador. Y también están otras figuras de suspensión del contrato de trabajo, que son la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, o la suspensión por cierre de la empresa temporal, pero para esta última alternativa toca pedirle permiso al Ministerio del Trabajo, lo cual es engorroso, no lo están haciendo. En el Ministerio los trámites, sobre todo de trabajo de Bogotá, hay otras sedes un poco más rápidas, se pueden demorar 1 o 2 años un trámite. Entonces, digamos que esa no es una alternativa, es una alternativa que existe, pero en la práctica no está siendo una alternativa. Eso es si no se puede prestar el servicio. ¿Por qué? Porque la empresa está cerrada, porque hay infectados con COVID, porque no estaban en las actividades exceptuadas del decreto. Pero también hay otras figuras que se pueden revisar si el contrato sigue prestándose como tal en la práctica, y es, por ejemplo, pactar jornadas flexibles o modificar los horarios de trabajo. Entonces, yo no sé si has visto que muchas empresas están redefiniendo los horarios. Ya la gente no va de 8 a 6, sino que están haciendo unas jornadas comprimidas y todo el mundo va de 9 a 3 de la tarde para evitar picos tanto en la empresa como picos en los sistemas públicos. Eso es posible en este momento y no toca pedirle permiso al trabajador, ¿cierto? Okay. También pactar turnos
reajustar como los horarios de prestación del servicio y las jornadas de los trabajadores y los días que lo están haciendo es una alternativa viable y posible en este momento, y de hecho es recomendada también para manejar pues el riesgo de contagio de COVID y de cualquier pues situación en ese sentido. Entonces, el tema de las jornadas flexibles es súper importante y súper común. El otro aspecto, si el servicio se sigue prestando, es si no es necesario que el trabajador esté en la empresa, entonces muchas empresas están optando por implementar lo que se llama el trabajo en casa. Entonces, aquí es importante primero decirles que trabajo en casa es diferente de teletrabajo, y ya inmediatamente les cuento cuáles son los requisitos de cada uno para que funcione pues como tal en la práctica. Entonces, lo que está en nuestra ley, lo que existe en Colombia desde el 2008 es la regulación del teletrabajo. ¿Y qué significa teletrabajo? Significa la prestación del servicio por fuera de las instalaciones de la empresa con ayuda de tecnologías de la información. Y nuestra ley, bueno, hay diferentes tipos de teletrabajo, pero en principio es simplemente la persona o el trabajador puede prestar sus servicios desde cualquier otro lugar, simplemente teniendo las herramientas de trabajo necesarias para hacerlo. Tiene que estar involucrada en este pacto de teletrabajo la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales. Entonces, hay unas obligaciones muy importantes que siempre hay que cumplir de manejo de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la ARL y la empresa visitan el lugar normal donde se va a prestar ese teletrabajo, revisan que la persona esté sentada, que tenga las herramientas de trabajo, que tenga los temas ergonómicos, que el mousepad, que todo, que no le vaya a dar una tortícolis por estar mal sentada. Entonces buscan disminuir ese riesgo de que haya algún tipo de enfermedad por causa de ese trabajo en casa. ¿Y eso tú lo has visto? ¿Tú has visto que eso se esté aplicando? Claro, todas las empresas que tienen teletrabajo formal organizado lo tienen, y tienen capítulos también enteros en los reglamentos de trabajo que regulan cómo se va a prestar ese trabajo de teletrabajo. Es que es muy común que las empresas tengan gente que preste servicios desde su casa 2 o 3 veces a la semana. Entonces, no sé, los abogados necesitamos en verdad un computador para trabajar. Entonces, pues ya muchas empresas han optado, no solamente en esta crisis, sino históricamente, en que la persona trabaje 2 días desde su casa. Pero para que esto se pueda hacer, tiene que pactarse por escrito, tiene que haber una regulación en el reglamento interno y tiene que estar involucrada la ARL, porque si el abogado o la persona que está en su casa se enferma, la empresa después puede ser responsable. Claro. Entonces hay que ser súper cuidadosos. Si la persona va a prestar desde su casa un servicio permanentemente, hay que cumplir con la norma de teletrabajo, y lo que se está pactando es teletrabajo. Pero trabajo en casa. ¿Una pandemia? Que trabajo en casa es lo que pasó con la pandemia, claro, que es ocasional, que es excepcional, que no tiene todas estas, pues no complicaciones, sino como obligaciones adicionales pues jurídicas. Y también se debe pactar por escrito. Ojo, les recomiendo tener su otro sí, pero en teoría pues fue como una forma de respuesta rápida a la emergencia en la que estamos. Pero la emergencia sanitaria se termina el 31 de agosto, les notifico. Entonces, si van a seguir de aquí en adelante indefinidamente, porque también está pasando que muchas empresas se dieron cuenta que no necesitan tener a toda la gente atada a una silla 24 horas al día, de lunes a sábado, entonces, sino que se dan cuenta que también se generan muchas eficiencias con la gente prestando servicios desde sus casas o en otros lugares. Si lo van a mantener, si lo van a implementar ya permanentemente, hay que montar como la figura del teletrabajo propiamente dicho. Pero si es para una situación excepcional, transitoria, como la que estamos haciendo, es trabajo en casa. Entonces, son dos alternativas que se están utilizando. La que se está utilizando realmente es trabajo en casa para todos los que no trabajaban antes desde sus casas, pero muchas empresas tienen ya el teletrabajo como implementado como tal formalmente y con sus esquemas de seguridad y salud. Claro, y para ese trabajo en casa, ¿qué te debe proveer a ti el empleador? En teoría depende mucho de la situación práctica, pero en realidad, pues para tú trabajar en la casa depende de la herramienta de trabajo que necesites trabajar. Entonces, si yo soy abogado y necesito un computador para trabajar,
pues lo mínimo es que yo tenga mi computador de trabajo acá para poder prestar el servicio, salvo que yo llegue a un acuerdo con el empleador diciéndole, no, pues yo trabajo desde mi computador, pero no hay una regulación como tal que te diga qué tiene que entregarte el empleador y qué no, porque lo que está regulado como tal es el teletrabajo, y en el teletrabajo sí te deben dar los implementos pues para tu prestar tu trabajo, pero como esto se supone que es temporal, que es excepcional, que es una cosa pues particular por un momento, no sé, toca revisar cada caso particular si se justifique como tal dotarte de un computador gigante y pegártelo al escritorio si en 2 días vas a tener que reintegrarte a la oficina. Si lo necesitas para prestar tu trabajo, definitivamente te lo tienen que prestar o te lo tienen que dar, eh, pero no más que eso, no más que lo ¿Y no básico pasaría esencial. lo mismo, por ejemplo, con la conectividad? Con el auxilio de conectividad, pues mira, lo que pasa con el auxilio de conectividad es que es un decreto, ¿no? Está implementado por decreto, es el gobierno nacional el que está diciendo que a las personas que están en pandemia en sus casas, no están ganando su auxilio de transporte, entonces se les debe pagar una cosa que se llama auxilio de conectividad, mientras no puedan ir a trabajar. Y es precisamente para que puedan, en teoría, pagar el internet y los servicios de sus casas. En relación con el auxilio de conectividad, hay otros países, por ejemplo, que están más adelante con el tema, por ejemplo, Suecia, en donde ya hay fallos de la Corte Suprema de allá que dicen que si la persona está trabajando desde su casa, tiene teletrabajo en casa, el empleador tiene que pagar o asumir parte del arriendo. Entonces, hay otros países que están migrando como a esas figuras, pero todavía eso no es una obligación en Colombia, ni existe en Colombia como tal algo que a ti te obligue a pagarle el internet, el teléfono, los servicios públicos. No, existe este auxilio de conectividad, pero mi entender es que sirve más, es como una ayuda económica para esas personas que devengan o que ganan menos de 2 salarios mínimos, que son las que tienen derecho a auxilio de transporte. Como estas personas no están yendo a trabajar, pues no se está pagando el auxilio de transporte, porque pues nos está causando, ¿no? El auxilio de transporte se causa si tú te tienes que desplazar a tu lugar de trabajo, pero si estás en tu casa, pues no hay lugar al auxilio de transporte. Entonces, el gobierno para estas personas que están en este grupo decidió reconocerles, o que le dijo a los empleadores que tenían que reconocerlo como auxilio de conectividad digital. Pero también por el sector hay muchas personas que tienen acceso a este auxilio que en realidad no pueden prestar servicios desde su casa, pues porque Claro. tienen otros tipos de trabajo. Entonces, es algo que tiene que revisarse cada caso, pero mi recomendación pues como abogada es que les den a los trabajadores las herramientas propias para prestar el servicio desde sus casas, ¿cierto? Claro, sí. Eh, Y ahora que hablas de esto, una pregunta que nos hicieron también mucho es el tema de horarios, y acá te quiero dar, digamos, un contexto. Sí, no lo preguntaron mucho en temas de pandemia, porque pues sabemos que el home office está haciendo que la gente trabaje mucho más, que no se respeten horarios, etcétera. Pero un par de personas cuando me hicieron esa pregunta me dijeron, tengo exactamente la misma pregunta, incluso pre-pandemia. Es decir, si a mí me contrataron y me contrataron a un cargo directivo, o sea, no me pagan horas extra ni nada, yo tengo algún mecanismo para hacer respetar mi vida en general, o sea, que el empleador me respete mis horarios, o ahí, ¿qué se podría hacer? Pues por ley, tú tienes que trabajar tu horario de trabajo y no más, ¿cierto? Obviamente hay como un entender eh, normal que hay veces en que uno necesita trabajar más y puede prestar el servicio y que hay unas necesidades específicas que necesita un poco más de tiempo. Pero si en teoría, si es un contrato de trabajo con una jornada ordinaria, uno, te tienen que pagar las horas extras, ¿cierto? Y dos, si se vuelve excesivo y permanente, y si tú no estás de acuerdo, debes hablarlo con tu jefe. Tienes que, en la fórmula más amable y pues respetuosa, pero decirlo como no estoy trabajando o estoy trabajando mucho más de la jornada ordinaria. Pero también muchas veces esos límites están en nosotros. La ley es la ley y los empleadores están limitados por esa jornada de trabajo, ¿cierto? 8 horas al día, máximo 48 a la semana, de lunes a sábado, ¿no? Muchas veces uno trabaja o pacta que trabaja 2 horas más de lunes a viernes para no trabajar el sábado, o sea, 10. Pero hay muchas personas que no tienen clara eso.
Entonces, no son 8 horas de lunes a viernes, son 8 horas de lunes a sábado. Para que pues tengamos como claro eso. Vale. Y también hay personas que están contratadas bajo la figura de dirección, confianza y manejo. Entonces normalmente son personas que tienen funciones altas en las empresas, que son funciones de coordinación, de representación del empleador, directivas. En teoría estas personas no tienen horas extra, por así decirlo. Entonces no están sujetos a esos límites de la jornada. Entonces, la persona tiene que ver primero cuál es su tipo de contrato, qué jornada tiene, y si es algo que de verdad es excesivo, que es una explotación laboral, no que un día trabaje media hora más, es algo que yo recomiendo hablar y manejar. Y si no les están pagando esos recargos extras, pues claro que puede efectuar una reclamación ya formal, puede hablar en el Ministerio del Trabajo y puede eventualmente hasta demandar. Entonces, esas serían las alternativas viables. También hay que ver qué es lo que está pasando del otro lado, ¿no? Porque a veces se pide que se trabaje un poco más, pero hay otros días que se trabaja un poco menos y bueno, es lograr como un equilibrio ahí en el manejo, pero si la persona está trabajando mucho más de lo que puede trabajar, yo ahí sí definitivamente creo que puede alzar la mano, hablar primero con la empresa y luego pues sí hay autoridades que lo pueden ayudar a regular ese aspecto, ¿cierto? Buenísimo, sí, claro, no, perfecto. Y todo el mundo se está quejando de eso en este momento. Todo el mundo, me incluyo, todos estamos trabajando más, no hay límites de horarios, también los límites están en uno, entonces te llaman a las 6 de la mañana, te llaman a las 10 de la noche, te llaman al mediodía. claro, Entonces, y se perdió la hora que uno se demoraba movilizándose al trabajo y ya no hay hora de almuerzo y sí, total. yo almuerzo a la 1, tú puedes almorzar a las 12, Pepito puede almorzar a las 4 de la tarde, entonces sí, estamos todos ajustándonos como a esta nueva normalidad, pero Total. punto 1, hablar, yo hablaría y ya después miraría si hay alguna alternativa legal. Buenísimo. Y mira, otro tema que nos mencionaron es el tema de las cesantías. ¿Qué va a pasar con el pago de cesantías o quién lo decide? ¿Quién decide cómo se pagan, cuándo se pagan? Las cesantías son una prestación legal, no se ha modificado esa prestación, pues tendría que una ley derogar la que ya existe, que dudo mucho que eso vaya a pasar. Es un pago que el empleador tiene que hacer dentro de los primeros 15 días de febrero, a más tardar de cada año, que es igual a un salario del trabajador, ¿cierto? Y lo tiene que consignar directamente al fondo de cesantías. Las cesantías no se le pagan a la gente. Solamente se les da el valor, digamos, mis cesantías las consignaron en febrero y yo renuncio hoy. Entonces, el empleador en mi liquidación me tiene que pagar las cesantías desde el 15 de febrero hasta hoy 3 de agosto. Las anteriores ya están consignadas en el fondo de cesantías. Entonces, son una prestación legal, existen. ¿Qué pasó con la pandemia? Que salió un decreto diciendo que las personas a las cuales les habían suspendido el contrato o con las cuales habían pactado una disminución de salario o tuvieran una disminución de ingresos, que no hemos hablado de eso, podemos hablar de eso ahorita, podían solicitar las cesantías, porque en teoría las cesantías son una ayuda al cesante, por eso se llaman cesantías. Entonces, tú solamente las puedes sacar cuando terminas tu contrato. Cuando el contrato se termina, ya sea que renuncian, que te echan, cualquier cosa, si el contrato se termina, tú puedes sacar tus cesantías. Pero durante el contrato no, salvo excepcionalmente para temas de educación o vivienda. Pero por regla general, las cesantías están en el fondo y tú solamente las puedes sacar cuando se termine el contrato. Entonces, lo que sí salió ahorita fue un decreto diciendo que la gente la podía sacar si les habían suspendido los contratos de trabajo o si demostraban una disminución también en sus ingresos. Ok, y bueno, ya que estamos hablando de las disminuciones de ingresos, esa obviamente te imaginarás fue pregunta top en la lista. Y es, ¿me pueden bajar el sueldo? ¿No me pueden bajar el sueldo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Mejor dicho, ayuda. Sí se puede bajar el sueldo, pero aquí está el tema y es que como es un elemento esencial del contrato, ¿no? Tiene que ser acordado. Entonces, acuérdate que son 3 elementos que hablamos al principio. Uno de esos 3 elementos esenciales del contrato es la remuneración, el pago de este salario. Entonces, si yo pacté inicialmente en el contrato que mi salario era X, pues después podemos pactar igual también de mutuo acuerdo una disminución.
Es legal, muchas empresas lo han hecho, hay trabajadores que están, pues muchos han estado de acuerdo porque han entendido que hay empresas que de verdad sí tienen una afectación económica grande con la situación y también se han ajustado un poco y han dicho, ok, yo prefiero mantener mi trabajo a que me despidan. He visto cosas de lado y lado, abusos de lado y lado, bueno, muchas cosas de lado y lado, pero sí se puede acordar, las partes pueden acordar la disminución del salario. Quiero ser aquí clara, y es que una cosa es el salario y otra cosa es el bono o el beneficio, lo que llamamos beneficio extralegal, ¿no? A veces las empresas te pagan también otras cosas que no son salario. Te pagan la medicina prepagada, la póliza de salud, te dan un auxilio de movilidad, te dan bonos Sodexo, te ayudan con otras cosas que no son salarios, sino que se llaman beneficios extralegales, que en teoría no constituyen salario. Entonces, si tú revisas la ley, si tú me preguntas a mí como abogada, mi concepto es que un empleador no debe pedir permiso para suspender el beneficio. No es que este año yo no voy a pagar bono, así todos los años pague bono, porque eso no es de la esencia del contrato, ¿no? Lo que es fundamental es el salario. Entonces, si me van a disminuir el salario hay que acordarlo, pero si no me van a pagar el bono de fin de año o la extra prima o ese auxilio especial, pues eso es discreción del que lo está dando, porque así se dice, es que yo de manera voluntaria te estoy regalando esto, no es tu salario, te lo estoy dando. ¿Qué ha pasado? Que el Ministerio del Trabajo en ruedas de prensa ha dicho que jurídicamente, o sea, sin ser técnico, ha dicho que tienen que pedirle permiso al trabajador, pero eso no es así. Entonces, revisen qué es lo que les están bajando. Si les están bajando el salario, sí hay que acordarlo. Si les están quitando algunos otros beneficios que no son el salario como tal, en mi concepto, el empleador tiene la facultad de hacerlo. Buenísimo. Eli, ¿y hasta cuánto te pueden bajar el salario? Pues lo que acuerden, pero nunca menos del salario mínimo, ¿cierto? Porque por ley a nadie le pueden pagar menos de un salario mínimo. Ojo, ese salario mínimo es proporcional, entonces si yo trabajo es medio tiempo, pues el salario mínimo legal del medio tiempo es medio salario mínimo, ¿no? Claro. Pero pueden hacer el acuerdo que quieran, siempre y cuando no afecte ese salario mínimo. Claro, y si una empresa decide sacar a uno de sus trabajadores ahorita porque definitivamente no le dio el flujo de caja o decide, ok, este puesto no es esencial, chao, ahí a la persona la tienen que indemnizar normal o digamos que la empresa también tiene algún mecanismo para no entrar en esa indemnización. En la indemnización, no, depende de la forma en la que se termina el contrato y del tipo de contrato. Entonces, hay varios tipos de contrato. Entonces, está el contrato a término indefinido, está el contrato a término fijo, hay contratos por obra o labor, que es el típico que yo estoy contratando a un ingeniero mientras me construye el edificio X, como para que tengan una idea. Entonces, dependiendo del tipo de contrato, la ley te dice primero cómo se indemniza y cómo se termina. Entonces, cada caso particular hay que revisar. Porque si tú estás frente a un contrato que es fijo, por ejemplo, a término fijo de un año, y el año se termina el 5 de septiembre, entonces la empresa está en la facultad de decir, no, es que el contrato se termina el 5 de septiembre, no lo voy a renovar, ¿no? Claro. Y eso es legal. Y si eso pasa, no hay lugar al pago de indemnización. Pero si no se termina el 5 de septiembre, sino el 10 de diciembre, y lo quieren acabar ya, ahí sí hay que pagar una indemnización. Claro. Si es un contrato a término indefinido, también habrá que pagar una indemnización si el contrato se termina unilateralmente por parte de la empresa. Es decir, si la decisión es de la empresa de terminar el contrato, por regla general hay que indemnizar. Pero hay que revisar el tipo de contrato, hay que ver cuándo se termina el término fijo, hay que ver cuándo se termina la obra, ¿no? Entonces hay que ver diferentes variables para cada caso. Sí, y tener en cuenta... Si el trabajador renuncia, no hay que pagarle ninguna indemnización. Siempre, en todos los casos, habrá que pagar liquidación, que es diferente de indemnización. Entonces, ¿qué es la liquidación? Pagar el salario que le deben a la fecha, las prestaciones sociales que le deban a la fecha, ¿no? Sí. Y el aporte a seguridad social. Pero la indemnización, que muchas veces va en la liquidación, no siempre se causa con la terminación del contrato de trabajo. Depende de cómo se terminó el contrato. Claro. Y me imagino que, sí, y acá digamos que quiero hacer un poco la aclaración porque un par de personas que me escribieron exactamente eso, es que me echaron
¿Por qué? O sea, como así, no, es que mi contrato iba hasta literalmente julio y no me lo renovaron. No, no te echaron. No te renovaron el contrato y eso es esencial para no meterse pues en peleas y en discusiones jurídicas que ahorita pues no hay tiempo, no hay plata, no hay energía, no hay digamos nada para llevar ese tipo de cosas. Entonces sí, pues supremamente interesante esto. Sí, y aquí el tema también es que yo a veces me he dado cuenta que la gente piensa que es que las empresas no las pueden echar, como dices tú, que no les pueden terminar el contrato y resulta que es una relación de dos partes y si una de las partes no quiere seguir, así como el trabajador puede renunciar, la empresa también puede terminar el contrato. Lo que pasa es que la ley colombiana eh, tiene como algunas protecciones para los trabajadores y por eso establece que hay que indemnizarlos en algunos casos. Y es normalmente, si yo como empresa digo, te termino tu contrato porque yo quiero de manera unilateral, por regla general eso habrá que indemnizarlo, pero si el contrato se terminó o si la hora se terminó, ahí no hay lugar a indemnización. Entonces sí es importante tener esa claridad, que todos, un empleador puede echar al que quiera, cumpliendo con la norma, y un trabajador también. Obviamente habrá que analizar el caso concreto, si hay una enfermedad, pues hay varias cosas que por eso digo que hay que analizarlo siempre, pero no siempre da lugar a indemnización, que era la pregunta. Total. Buenísimo. Y acá digamos que yo quería hablar de un tema contigo y es algo que hemos visto mucho. Ahorita se ha acelerado un montón el tema de estas plataformas para conseguir, por ejemplo, trabajo remoto, ¿no? Entonces, la gente, por ejemplo, que habla muy bien inglés, porque obviamente es un requisito que se exige en este tipo de trabajos, que se quedó sin empleo, opción uno, le sale un tema, como tú dices, freelance en Estados Unidos para una startup, para diseñar unos logos. Bueno, hay, digamos, varios trabajos que se están disparando así. Y un poco la pregunta que yo te tenía a ti, y esto obviamente ya es una conversación un poco más futurista, es, ¿tú cómo crees que la pandemia y todo lo que esto ha generado de poner de moda el trabajo literalmente remoto, y me refiero no remoto de la oficina, sino remoto de país, va a cambiar un poco como nuestro ordenamiento jurídico y va a flexibilizar más el tema de yo poder trabajar para cualquier país y al mismo tiempo para tener competencia en cualquier país, ¿no? Porque yo lo que me imagino en algún momento es esta gran empresa pues necesita abogados y pues ya no solamente está hablando de los abogados en Colombia, ya va a poder contratar abogados donde quiera siempre y cuando le hablen el idioma que necesita. Sí, pues es todo un tema, ese es todo un tema frente al derecho del trabajo, frente al derecho laboral en Colombia. ¿Por qué? Y que es una de mis principales críticas y es que nuestra ley laboral es vieja, tiene muchísimos años, nuestro código sustantivo es de los años 40, imagínate, y no está adecuado a las realidades. Hay muchos desarrollos legislativos posteriores, pero siempre se queda corto y siempre está atrás pues muchos años de lo que en realidad está pasando. Por ejemplo, hoy nuestro derecho en Colombia laboral no tiene una respuesta clara frente a las relaciones de economías colaborativas. Me explico, Rappi, ¿no? Los rapitenderos, o las personas de Uber, o los mensajeros urbanos. Nuestro derecho es súper cuadriculado, es A, es B y es C, y si tiene esto es A y punto. Pero hay muchas realidades que no son necesariamente la noción tradicional de lo que es trabajo o lo que es una relación de trabajo y nuestro derecho no se ajusta a eso y los jueces sancionan a las empresas simplemente porque nuestra ley no está actualizada, no responde. Hay un tema muy político con el tema del trabajo y con el tema laboral. En la Constitución de Colombia, que es del 1991, en el artículo 53, dijo que el Congreso tenía que expedir el Estatuto del Trabajo, actualizarlo, regularlo. Y eso fue en el 91. ¿Y tú crees que a la fecha hay estatuto? No hay. Porque políticamente nadie se quiere dar esa pelea, ¿no? En la práctica, en la realidad, eso es lo que está pasando. Hay leyes que obviamente han surgido y han salido con los años, pero hay una pelea en el tema. Entonces, si frente a la aplicación de la ley a un trabajo que voy a realizar desde Colombia, pero frente a una empresa en el extranjero, yo diría que hay una especie de vacío. Porque la ley sí dice que si tú estás contratado en Colombia y prestas el servicio en Colombia, te aplica la ley colombiana. Así seas de Japón o de donde sea, hay un principio de territorialidad, se llama, y te aplica la ley colombiana. Si tú prestas el servicio desde afuera, la regla general es que no te aplica o
sea, si tú prestas un servicio en Alemania, si tú estás trabajando en Alemania, pues por regla general te aplicará la ley de Alemania, no la ley del contrato, no la ley laboral de Colombia, salvo que en el contrato pactes que se aplica la ley colombiana, o que prestes permanentemente el servicio para una empresa en Colombia. Entonces ahí es donde surge el problema. Pero yo, ¿cómo voy a afiliar a seguridad social a un trabajador que tengo en Alemania? Pues no tiene como tanto sentido. Y frente al caso, o sea, el otro caso, y es que se presta el servicio acá para una empresa que está afuera, pues en teoría si lo presta acá debería aplicarle la ley laboral colombiana. Pero es que hay algo tan claro como que una persona jurídica, una empresa que no esté en Colombia, no puede afiliarse a Seguridad Social para afiliar a sus trabajadores. No puede afiliarlos, ¿no? No tiene personería, o sea, no es persona en Colombia para actuar en Colombia y cumplir con la ley laboral de Colombia a favor de estas personas. Entonces, ¿qué se les aplica? Pues la ley del país donde está la empresa. Entonces, sí creo que ahí hay todo por hacer, no hay mucho hecho, hay muy poco, no es que haya, o sea, en lo que yo veo es muy poco y no estamos actualizados y no responde la ley colombiana a la realidad, ni de este sentido, ni de la economía colaborativa, ni del Rappi, ni de Airbnb, ni de nada. Es una crítica muy fuerte, pero Sí, no, es pero cierto. es verdad. Y yo sí creo que esta pandemia en últimas nos va a terminar acelerando en muchas cosas. O sea, si el gobierno se quiere asegurar de que las personas que estén prestando un servicio en Estados Unidos le paguen impuestos, tiene que asegurarse de tener esa cosa regulada de alguna forma, porque es que si no, también el que va a terminar perdiendo es el gobierno. O sea, la gente, ahorita, las personas que tuvieron, digamos, el privilegio de aprender inglés y de estudiar carreras que son muy pedidas en otros países, ahorita están trabajando allá y no importa, desde acá, desde la casa y les da la misma. Y esas personas no están pagando impuestos por esa plata que les está entrando, nada de eso está regulado, ni los bonos, ni absolutamente nada. Y yo creo que eso va a ser un tema de alarma ahorita al final de la pandemia para que el gobierno también se ponga las pilas en eso. También, sí, de acuerdo. Igual en el momento en que ellos vayan a entrar esa plata a Colombia o si les pagan en una cuenta en Colombia, pues habrá que revisar ahí qué es Claro. ingreso de fuente nacional, que el servicio es prestado en Colombia. Pero sí hay todo un análisis ahí por hacer y ojalá se regule, pero lo que yo te digo es como mi aprendizaje, tanto cuando estudié en la universidad como en las especializaciones, como en mi vida profesional, es que hay un tema muy político de por medio en el tema de las relaciones de trabajo y hay sectores que son muy antagonistas en un lado y en el otro, entonces es una pelea que hay que dar, pero yo sí creo que tenemos que actualizarnos, o sea, no podemos quedarnos viviendo en 1946. No podemos. Sí, total. No, pues De Eli, verdad. mira, yo te diría mil gracias por esta información, creo que es valiosísima para todos. Creo que por hoy vamos a dejar ahí porque sé que después hay unos límites de tiempo de un video que no puedo subir, entonces pues me interesa es poder subir esto y que la gente lo vea y no, que no quede cortado pregunta a pregunta, pero evidentemente creo que esto queda abierto a una segunda sesión, creo que van a surgir muchas preguntas y obviamente también acá abajo, y si quieres ahorita nos dices el nombre de tu cuenta y todo, porque Eli pone mucha información jurídica, como que esté un poco al alcance de todos, que la gente puede leer, o sea, son posts, digamos, muy gráficos, muy simples, de contenido jurídico básico, que además de temas que son álgidos en este momento. Entonces, si quieres, cuéntanos de qué se trata, yo igual les dejo abajo del video el nombre y todo para que ustedes lo busquen. Y mil gracias, Eli, y estoy segura que la gente va a quedar con preguntas, entonces pues mándenos las preguntas y intentaremos igual resolverlas. Claro que sí, no, pues muchas gracias a ti. La cuenta que tengo en Instagram para hablar de estos temas se llama Abogada Elizabeth Jiménez, para que la sigan. Si hubo información de interés, principalmente en materia laboral y comercial, pero cositas así como las que hablamos hoy, para el día a día, muy básicas. Pero me he dado cuenta que hay una necesidad de esta información muy grande y pues qué mejor que podamos simplemente comunicar y ayudar a la gente como a aterrizar en estos temas. Y claro que sí, que nos dejen las preguntas y las respondemos y vamos preparando también otra de estas charlas. Claro que sí, Eli, mil y mil gracias. Con mucho gusto. Que estés bien. La misma. Chao.